La última que habló sobre los reglamentos, ¿quién es? Yo Código también, tribu. dice Bustamante 24. Pérez. Bustamante también. Sí. Ya, una participación ya. Entonces, jóvenes, en Auditoría Tributaria 1 se les ha recalcado, ¿verdad? Para el estudio de esos 4 impuestos básicos, los básicos, ¿verdad? Tenemos que revisar en el marco legal la ley 843, los decretos reglamentarios, para cada impuesto hay un decreto supremo, y además existen varias resoluciones normativas de directorio que amplían más la parte administrativa, ¿sí? La ley 2492 es el Código Tributario Boliviano, que es una norma general, ¿sí? Para todos los contribuyentes, es la base donde se establece qué es la obligación tributaria, quiénes son los sujetos pasivos, los sujetos responsables, el nacimiento del hecho imponible. En forma general nos explica a qué se refiere, ¿verdad? Además, debemos indicar este concepto de auditoría tributaria. Hemos indicado que implica constatar el cumplimiento de determinadas normas. Normas que se van a aplicar en función de la actividad desarrollada por el contribuyente, ¿no? ¿Y para qué hacemos esta auditoría tributaria? Para emitir un juicio de valor, ¿sí? Acerca de esas obligaciones tributarias o fiscales determinadas por los sujetos responsables. Entonces, este juicio de valor será, debemos indicar si está cumpliendo en forma total, en forma parcial, o no está cumpliendo con el pago de sus tributos, ¿verdad? Pero tenemos que decir claramente, ¿cumple o no cumple? O cumple parcialmente. Ese es el juicio de valor. Y para emitir ese juicio de valor, debemos tener conocimiento de la normativa tributaria que se debe aplicar a cada contribuyente. Y eso está en función de la actividad desarrollada. Claramente dice acá en el concepto, ¿verdad? Respecto de un contribuyente determinado, ¿verdad? Y habla de hechos económicos con trascendencia fiscal. A ver, de todas las empresas, ¿cuáles serían esos hechos económicos con trascendencia fiscal? Si ustedes revisan las transacciones de las diferentes empresas, a ver, me van a ir mencionando hechos económicos. Yo voy a llamar por lista. Anca Chichoque Claudia. Sí, licenciada. A ver, un ejemplo de un hecho económico de cualquier empresa que se vincule o sea de trascendencia fiscal. El comercio de televisores. ¿Ya? El comercio de televisores, ¿verdad? ¿Está bien? A ver, otra persona. ¿Y cuáles serían, a qué impuestos afectaría esa comercialización de televisores? Ancachi. IVA crédito fiscal, impuesto a las transacciones, IUE, Y al IVA. ¿Por qué solamente al IVA crédito fiscal? el débito fiscal también dice por Al IVA las débito compras. fiscal. En realidad estamos hablando del IVA, ¿verdad? Sí, sí, El sí, IT del IVA. y el IUE, ¿verdad? Sí, licenciada. Bien. A ver, otra persona. Choque Colque Cintia.
Sí, licenciada. A ver, de ese ejemplo que ha dado tu compañera, el IVA, ¿cómo liquidamos? ¿O en qué cuentas afectaría? ¿Qué cuentas tendrías que revisar si tienes la comercialización de televisores? Cuando compras, ¿a qué cuentas afectas? Cuando vendes, ¿a qué cuentas afectas? A ver, ¿cómo haces tu registro contable el momento de comprar? Mm, eh, compras contra, sería ventas y débito fiscal. Compras O contra caja, ventas y utilidad. ¿Cómo no, haces tu registro de digo compra? caja contra ventas y A ver, débito fiscal. la compra. ¿Cómo registras una compra? Sería el colmo que no sepas si estás en auditoría tributaria 2. A ver, ponme un ejemplo. ¿Cómo compras y cómo registras? Sería televisores contra, Así, televisores, ¿vas a usar la cuenta? no, equipo, ¿Qué equipo? Pues si es mercadería. Es una vergüenza que no sepa registrar hasta ahora una compra de mercadería. Lice, yo podría. ¿Quién Sí. es? Apellido Choque, estás mal. Áñez Rodríguez, licenciada. Calle. Sí. A ver, Calle. ¿A qué cuentas vas a afectar cuando compras? En el registro podría colocar compras, crédito fiscal IVA, contra descuento en compras, IVA débito fiscal y caja. Ya, esa es una compra con descuento. ¿Y por qué Sí. utilizas la cuenta compras? ¿Y por qué no utilizas la cuenta almacén de mercaderías? ¿O cuándo utilizas la cuenta almacén de mercaderías? Mm, sí, sí se compraría. Bueno, en compras se utiliza porque yo creo que puede ser igual, licenciada, ya que ambas partes igual va a ingresar al almacén. Van a investigar, jóvenes, todos ustedes, cuándo se utiliza la cuenta compras y cuándo se utiliza la cuenta almacén de mercaderías, porque son dos métodos, dos formas de registro, ¿sí? Y tienen que saber cuándo van a utilizar la cuenta compras y cuándo la cuenta almacén de mercaderías. ¿Alguien tiene idea? Dame tu apellido y nombre y participa. No les veo en este momento. A ver, voy a habilitar otro equipo para verles. Es muy lento este equipo. El que quiera participar, da su apellido y nombre y comienza a hablar. Licenciado, Apellido y nombre. Ajata Pata Marco Antonio. Ajata. Sí. A ver, Ajata, ¿cuándo utilizas la cuenta compras y cuándo la cuenta almacén de mercadería? La cuenta compras se utiliza cuando manejamos el sistema contable periódico ¿Ya? y almacén de mercaderías cuando manejamos el sistema perpetuo. El perpetuo, ¿no ves? La toma de Sí. inventarios en forma periódica o en forma perpetua. ¿Cómo tomamos el control de inventarios periódicos?
¿Qué diferencia hay entre periódico y perpetuo? El periódico, los registros se hacen cada mes, creo. O sea, cada vez que se hace, entonces se Cuando va se registrando. emiten los estados financieros, es necesario hacer un recuento físico y estamos verificando ahí cuál es nuestro saldo de nuestro inventario final y por diferencia es nuestro costo de ventas, ¿verdad? Sí, Lice. Ya, y el perpetuo, En el perpetuo es... ¿alguien más? Ya he puesto tu participación, otra persona que me pueda decir qué es un inventario perpetuo. ¿Saben o no saben? Elisa, A ver, apellido y nombre. Antesana San Martín, Alison. Antesana. A ver, ¿qué es un inventario perpetuo? Es cuando, o sea, los registros se pueden conocer en cualquier momento el valor de los inventarios final, el costo Es de lo. muy bien. ¿Y por qué conocemos en cualquier momento? Porque ya tenemos los resultados, ya digamos los asientos constantemente registrados ¿Dónde registran sus inventarios? A ver, díganme. en el Cardex. En el Cardex, ¿no ve? Y ahí tienen Sí. físico y valorado. En el físico, ustedes van, sí o sí tienen que tener sus cartillitas, aunque sea anticuado. Imagínense un almacén con varios estantes y en cada estante se va a almacenar los diferentes productos. Y para cada producto tiene que haber un Cardex ahí, un cartoncito donde cada que ingrese anotan ahí físicamente, ¿no? A nivel de almacén es físico y en contabilidad se va a llevar el control valorado, ¿verdad? Entonces, si yo voy a sacar mis inventarios mensualmente, entonces emitimos nuestros estados financieros y el valor que figure en la cuenta almacén de mercadería tenemos que obtener en función a la cantidad que se tiene en el almacén por el último precio de costo que figure en nuestros Cardex en contabilidad, ¿verdad? Y ese valor es el que se va a mostrar a nivel de la cuenta de almacén de mercadería, ¿verdad? ¿Ahora han entendido? ¿Saben la diferencia? Sí, licenciada. Entonces, donde vayan a trabajar, cuidado que vayan a preguntarse al auxiliar, porque si entran ustedes de contadores, ¿y por qué maneja compras? ¿Y por qué no maneja almacén? O directamente van a querer cambiar la cuenta almacén por compras. ¿Por qué? Porque les da la gana. No es así, ¿verdad? Tienen que saber el motivo. ¿Y eso dónde van a encontrar? Leyendo, jóvenes. Lo que les falta es leer. Ustedes han aprobado todas las materias como sea, ¿verdad? Cuando vayan a trabajar ya no va a ser como sea. Tienen que tener una buena formación y para eso es necesario que lean. Ahora, la siguiente pregunta. En ese asiento que ha indicado su compañera, entonces podemos indicar, se podrá utilizar compras si llevan inventarios periódicos, ¿sí? O mediante cuentas auxiliares también. O almacén de mercadería si su control de inventarios es perpetuo, ¿verdad? Afecta esas cuentas. Luego al IVA crédito fiscal, ¿verdad? Que es una cuenta dentro de otros activos. Clasificaríamos el IVA crédito fiscal. La cuenta
caja o bancos, que siempre va a participar, o cuentas por pagar, o proveedores, ¿verdad? Fíjense, todas esas cuentas tienen que ver con la compra de mercadería. Entonces, ese hecho económico está afectando, ¿verdad? Y es de trascendencia fiscal. Entonces, todas esas cuentas debemos revisar. Cuando se realiza la venta, ¿cuál es el registro contable? ¿Quién me va a dar el registro contable? A ver, yo voy a pedir. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. No está, falta. Entonces, ya voy a ir considerando sus faltas. Barrio Nuevo, no está. Está con falta. Ramiro Fernández Álvarez. A ver, ¿cómo efectuamos el registro de la venta? Fernández, habilita tu micrófono. Levantaste la mano, Fernández. Parece que no se anima. A ver, otra persona. Claudia Torres Flores. A ver, ¿cuál es el registro? Claudia. Buenas tardes. Buenas Sería tardes. caja, impuesto a las transacciones, contra ventas, IVA, débito fiscal y IT por pagar. ¿Y el costo cómo controlas? De ventas, dijo, ¿no? Sí, la venta. Pero la salida de la mercadería del almacén, ¿cómo controlas? Solo me has indicado el registro que afecta a la parte de ingresos. ¿Y al costo? Al costo. Ventas y El costo de la mercadería vendida, ¿qué tipo de cuenta es? Daniela Miranda. Dice, sería que cargas a costo de mercadería vendida y abonas a almacén de mercadería. Eso. Y se abona contra almacén de mercaderías. ¿Sí? Entonces, bajo la modalidad de Miranda Barrera, ¿eres? Mabel Daniela. Miranda Barra Mabel. Mabel Daniela. Ya. Entonces, su compañera nos ha indicado cargar a la cuenta costo de mercadería vendida o costo de ventas contra almacén de mercadería, ¿verdad? Si nuestros inventarios controlamos y son perpetuos, ¿verdad? Ahora, baja la mano, Mabel. Y han hablado de compras, han hablado de ventas. Y si se trata de servicios, en servicios no hay almacén de mercaderías. ¿A qué cuentas afectarían? De la misma forma, analicen a nivel de gasto, ¿sí? ¿Cómo se obtiene ese costo del servicio prestado? Y a nivel de ingresos, ¿a qué cuenta afectarían? Ya no entra ahí almacén de mercaderías. ¿Cómo determinan el costo de los servicios? Han elevado costos, han elevado servicios.
en una empresa constructora, en una empresa de transportes, en una empresa hotelera, en servicios han llevado todos esos rubros, ¿verdad? ¿Cómo contabilizan? ¿Cómo obtienen el costo del servicio prestado? A ver, voy a llamar. Poca Zambrana Jimena. Poca Zambrana Jimena. Poca. Falta. Ramos Escobar Carla. Ramos Escobar Carla. Falta. Rivas Chacón Nilda. Rivas, Presente, licenciado. ya, Rivas. A ver, dime, ¿cómo contabilizas el costo de servicios? ¿Sabes o no sabes? Nilda, ¿no sabes? Y entonces, mal, no contestó. A ver, otra persona. Villegas Fernández Alejandro. Villegas. Falta. Rojas Zambrana Norma. Rojas Zambrana Norma. Falta. Bueno, si voy a seguir llamando, todos van a quedar con falta, creo. A ver, ¿cómo determinan el costo? Igual tienen que ir controlando si es que entra para prestar ese servicio, si van a requerir de materia prima, ¿verdad? De mano de obra, porque tal vez en mayor proporción la mano de obra por ser servicios, ¿verdad? Los gastos directos, indirectos para prestar el servicio. De la misma forma tienen que identificar esos tres elementos, ¿verdad? Y en función de lo que se vaya a utilizar, hay que ir cargando al costo del producto, ¿verdad? Y cuando se venda ese servicio, vamos a debitar costo del servicio prestado, ¿verdad? Y va a salir los tres elementos del costo. Cuando realicen la venta del servicio, de la misma forma va a ingresar caja o bancos, ¿verdad? Se va a generar el IT, van a tener la cuenta de prestación de servicios, ¿verdad? Servicios de transporte, servicios de educación, servicios, dependiendo del servicio que se vaya a prestar, el IVA débito fiscal, el IT por pagar. ¿Sí? Entonces, ahí no manejo la cuenta almacén de mercaderías, solo cuando tenga que determinar el costo y si es que requiero la utilización de alguna materia prima para la prestación de ese servicio. Entonces, todas esas cuentas se relacionan con la actividad que desarrolla la empresa, ¿verdad? Entonces, el movimiento de bancos, caja bancos, cuentas por cobrar, o clientes, cuentas por pagar o proveedores, almacén de mercadería.
la cuenta ventas, los impuestos, el IVA crédito, IVA débito, el IT por pagar. Todas esas cuentas tienen una incidencia o trascendencia fiscal, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la revisión de esas cuentas. Y en esta parte de la auditoría tributaria, por firmas de auditoría independiente, ellos tienen que tener la seguridad de que el contribuyente que es objeto de esta auditoría, ¿no? Tienen que tener la seguridad de que esa base imponible que se declara en los diferentes impuestos se han determinado de la forma correcta, ¿sí? Porque nosotros no sabemos, ¿verdad? Y siempre les pongo este ejemplo. Cuando ustedes van a cualquier empresa, compran un bien o compran un servicio, y esta empresa no les quiere dar factura, ya uno duda, ¿no? Uno dice, si esta empresa no da factura, entonces, ¿qué pasa? ¿La contabilidad que realizan será real? ¿Ustedes qué pueden creer? Si se acercan a cualquiera de las empresas, ustedes compran un bien o compran un servicio y no les dan factura. Y después ustedes van a llegar a auditar esta empresa, donde de entrada, ¿no? Uno ya tiene dudas de que la información que esta empresa declare sea real, ¿verdad? Entonces uno tiene que prever en establecer otros procedimientos para poder verificar y tener esa seguridad de que declaradas en los diferentes impuestos sean las correctas, sean las... Entonces, para realizar la auditoría de los estados financieros, dictamen de auditoría, se ha emitido inicialmente en la gestión 2002 la resolución normativa de directorio, la 10.1/2002, sobre la base del decreto supremo 26.226. Este decreto supremo define y reglamenta la forma, el plazo y las condiciones para la presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa. Y se establecen con relación a las ventas o ingresos brutos. Inicialmente en esta resolución normal a 1.200.000 hasta 14.999.999. Me esperan un ratito. Estoy en clases. Entonces, se establece este tramo, ¿sí? Las personas cuyos ingresos brutos tengan ingresos mayores o iguales a 1.200.000 hasta 14.999.999, la obligación de presentar sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, donde los auditores deberán pronunciar tributaria. Entonces aquí deberían emitir un pronunciamiento que es distinto al dictamen de auditoría tributaria, ¿no? Un pronunciamiento sobre cuál es esa su situación tributaria. Y el segundo tramo, para aquellos ingresos mayores o iguales a 15 millones, se establece la obligación de presentar estados financieros con dictamen de auditoría externa,
Además, deberán presentar la información tributaria complementaria y el dictamen sobre esas ITCs, que es la información tributaria complementaria, de los estados financieros básicos. ¿Sí? Entonces, acá primero vamos a aclarar qué son las ITCs. La información tributaria complementaria es la información que se extrae de la contabilidad y se contrasta con la información declarada en los formularios de los diferentes impuestos. Entonces, se va a comparar lo que está en la contabilidad con lo que se ha declarado, donde van a surgir diferencias en más o en menos, ¿sí? Eso querrá decir que se ha pagado en demasía o se ha pagado en menos ese impuesto, ¿sí? Con relación a sus bases imponibles. Entonces, esas variaciones son las que llaman la atención a cualquier persona, ¿verdad? Y directo se va a dichas variaciones a verificar cómo ha surgido dicha variación. Entonces, mediante esta resolución normativa de directorio, la 10.1 del 2002, aprueba 3 reglamentos. El primer reglamento, el inciso A, tenemos el reglamento para la presentación de estados financieros con dictamen de auditoría. El segundo reglamento, que se refiere a la preparación de las ITCs sobre los estados financieros básicos. Y el tercer reglamento, que se refiere a la emisión del dictamen sobre las ITCs de los estados financieros básicos. Toda esta información se debe presentar conjuntamente con la declaración jurada del IUE a partir de la gestión cerrada al 31 de diciembre del 2001. En esta RND además se establece este párrafo donde dice que hasta la aprobación del sistema de acreditación y registro de profesionales auditores o contadores públicos, las empresas de auditoría externa inscritas en el registro de empresas de auditoría, CREA, quedan habilitadas para la elaboración, emisión y firma de los informes y dictámenes de auditoría financiera externa. ¿Sí? Pero este sistema de acreditación y registro de profesionales hasta la fecha no se ha dado. Por este motivo, posteriormente, se emite esta RND, la 10.2 del 2002, donde indica que hasta la aprobación del reglamento del sistema de acreditación y registro de profesionales auditores o contadores públicos, las firmas de auditoría por sociedades y las firmas unipersonales de auditoría inscritas en el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia quedan autorizados para la elaboración y firma de los informes y dictámenes de auditoría financiera externa. Entonces, como de acreditación y registro no se ha dado, porque acá estaban hablando hasta que se apruebe el reglamento. O sea, no se ha creado este sistema. Y por ese motivo, aquí claramente dice que las firmas de auditoría pueden ser sociedades o firmas unipersonales
inscritas en el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, ¿no? No solo de Cochabamba, sino a nivel Bolivia, quedan autorizados para que elaboren, emitan y firmen los informes y dictámenes de auditoría financiera externa. Posteriormente se ha emitido esta otra resolución normativa de directorio, la 101502. Y esta resolución normativa de directorio se emite en base al Decreto Supremo 24.603, que clasifica el universo de contribuyentes en PRICOS, GRACOS y resto de contribuyentes, ¿sí? Esta clasificación del universo de contribuyentes se realiza en base al volumen de las operaciones, donde esas operaciones va a incidir en el cálculo de los impuestos pagados, del impuesto determinado, del total de ingresos, ¿verdad? Donde se va a determinar su importancia fiscal en función a los tributos recaudados. Esos contribuyentes, esta clasificación de contribuyentes, reciben diferentes servicios de atención por parte de la administración tributaria, ¿no? Para mejorar la administración, la recaudación, control y pago de impuestos, dependiendo de la importancia de los contribuyentes, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que los contribuyentes PRICO son los 50 primeros contribuyentes, los que están en los primeros lugares, o sea, los que tributan más, ¿verdad? Pero también son considerados PRICOS los exportadores que solicitan la devolución de impuestos por montos, aquellos que hayan recibido montos mayores o iguales del impuesto pagado por el PRICO que ocupa la posición 50, ¿sí? En segundo lugar tenemos los grandes contribuyentes, o sea, PRICOS son principales contribuyentes, GRACOS son los grandes contribuyentes, y acá tenemos a los contribuyentes que ocupan a partir de la posición 51 hasta la posición 1200. O los exportadores que solicitan la devolución de impuestos por montos mayores o iguales del impuesto pagado por el contribuyente que ocupa la posición 1200. Tanto los contribuyentes PRICOS o GRACOS están obligados a presentar sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, las ITCs a los estados financieros y el dictamen sobre las ITCs a los estados financieros básicos, ¿sí? En esta resolución normativa de directorio además se establecen estas otras obligaciones, ¿no? Entonces, para los PRICOS o GRACOS y estas empresas PRICOS o GRACOS se encuentran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, El Alto, Quillacollo, Montero, y deben presentar, o sea, deberían presentar, según esta resolución, a esa fecha, al 2002, sus declaraciones juradas, pago de impuestos por sistema, ¿sí? Deberían presentar el dictamen de auditoría externa de acuerdo a la forma y plazo que se establezca en la norma. Deben presentar en medio magnético los libros de compras y ventas IVA en base a la resolución administrativa respectiva
sobre la presentación de estos libros. Y en el resto del país, que no sean estas jurisdicciones, deben presentar el dictamen de auditoría externa en la forma y plazo de acuerdo al numeral 2 de la RND 1 del 2002 y deberían presentar en medio magnético los libros de compras y ventas IVA de acuerdo a la resolución administrativa respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones implica la aplicación de la multa máxima. ¿Quién me dice cuál es esa multa máxima? ¿Y cuál es la mínima? ¿Y dónde se establece? ¿Tienen idea? Todos los que están repitiendo han visto las resoluciones normativas de contravenciones. Revisen esas resoluciones, cuál es el monto máximo y cuál es el mínimo. ¿Alguien que sepa? ¿Nadie? Bueno, van a investigar para la siguiente clase. Revisen. Entonces, para la recategorización de los contribuyentes, esta recategorización se realiza mediante resolución administrativa o una resolución normativa de directorio 30 días antes a la vigencia, ¿sí? Cuando sus ingresos aumentan, ¿no? Este cambio se realiza anualmente. Cuando sus ingresos disminuyen, requiere como condición que se cumpla por 3 años consecutivos y sean menores a los 1.200.000, porque podría ser que, por ejemplo, este año de la pandemia, muchas empresas o los años de la pandemia les ha debido afectar bastante en sus ingresos y algunas tal vez no lleguen a los 1.200.000, ¿verdad? Pero no van a poder cambiar, no van a poder, presentar sus estados financieros sin dictamen de auditoría externa, porque es el primer año recién que está disminuyendo. Entonces, cuando disminuya el monto de los ingresos y sea menor a 1.200.000, para que ya no presente sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, esta condición se debe cumplir por 3 años consecutivos, según esta RND del 2002. Se excluye a las entidades del sector público, pero a las entidades, excepto a las empresas públicas. Entonces, las empresas públicas tienen el mismo tratamiento que cualquier otra empresa privada. De la misma forma, en esta RND se menciona que los procesos que se hayan iniciado por una autoridad distinta a la que pertenece el contribuyente continuarán dentro de la jurisdicción respectiva bajo la competencia de la autoridad que tomó conocimiento de los procesos hasta su conclusión. ¿Eso qué quiere decir? Supongan un contribuyente y debe permanecer todo ese trámite en la jurisdicción donde se inició la fiscalización. Eso es lo que quiere decir con este párrafo. Para el resto de los contribuyentes, el resto de contribuyentes son aquellos que ocupan a partir de la posición 1201 hasta el último contribuyente. Entonces, estos contribuyentes, aquellos que tengan ventas o ingresos brutos mayores o iguales a 1.200.000,
deberán presentar sus estados financieros con dictamen de auditoría externa y pronunciamiento. Pasamos ahora a revisar la resolución normativa de directorio, la 10.1 del 2002, y vamos a ver el primer reglamento. El reglamento para la presentación de estados financieros con dictamen de auditoría, ¿sí? Entonces, en este reglamento se establece, ¿no? Hemos indicado claramente que a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre del 2001, cuyas ventas o ingresos brutos se encuentren en el universo establecido en los numerales 1 y 2 de esta RND, deberán presentar sus estados financieros con dictamen del auditor externo debidamente registrado en la administración tributaria, dice, ¿no? Luego, en este reglamento menciona que el Servicio de Impuestos Nacionales podrá modificar este monto límite. Cualquier momento nos podrán sorprender y decir, ya no es 1.200.000, son 500.000, digamos, si quieren alcanzar a más contribuyentes, ¿verdad? Entonces podrán modificar ese rango. Luego, los sujetos pasivos que se obliguen al cumplimiento de la resolución que aprueba el presente reglamento van a poder presentar sus estados financieros sin la presentación de las ITCs o sin dictamen de auditoría externa, según corresponda, a partir de la segunda gestión consecutiva en la cual el monto de las ventas o ingresos brutos no alcance los límites establecidos. Entonces, tomen muy bien en cuenta esto. Presentar sin la ITC o sin dictamen de auditoría externa es a partir de la segunda gestión consecutiva, donde los ingresos brutos no alcancen los límites establecidos. Luego, en este anexo, se establece cuáles son los estados financieros básicos. Tomen muy en cuenta cómo van denominando a los estados financieros. Tenemos el balance general, el estado de resultados, el estado de resultados acumulados o estado de evaluación, que es de evolución del patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo. Son diferentes estos estados, ¿verdad? Pero ellos lo consideran como si fuera lo mismo. Y las notas a los estados financieros. También se establece qué es la memoria anual. Ahí tenemos el estado de situación patrimonial, que de la misma forma tenemos activos, pasivos, y la diferencia que representa el activo neto de la institución, el estado de actividades, el estado del flujo de efectivo. Esos tres conforman la memoria anual. Luego tenemos en este anexo las responsabilidades. Se establecen las responsabilidades. Entonces es importante mencionar respecto a las responsabilidades la preparación de los estados financieros y las notas aclaratorias es responsabilidad de la empresa auditada, ¿sí?
donde deben estar debidamente firmados por el gerente general y el contador general o el contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los mismos. Asimismo, todas las hojas deben estar debidamente rubricadas para efectos de identificación. 2. Tenemos la responsabilidad profesional del trabajo e informe de auditoría externa. Se atribuye al profesional independiente y o a la empresa de auditoría externa que serán responsables por consecuencias derivadas de su informe, de acuerdo con lo establecido al artículo 81 y 82 del Código Tributario. En caso de que el servicio de impuestos, respecto a las responsabilidades, tenemos esos 2 puntos. Para la empresa, gerente general y contador. Y para la empresa que realiza el trabajo de auditoría, ¿verdad? Que son responsables por consecuencias que deriven de sus informes. Otro aspecto que menciona esta resolución normativa de directorio es que el Servicio de Impuestos Nacionales posteriormente podrá requerir otra información adicional sobre los estados financieros y sus notas aclaratorias. Si ven que es insuficiente, van a pedir que amplíen esa información. En el 8º punto tenemos la incompatibilidad para dictaminar sobre los estados financieros de una empresa. Cuando los socios o empleados de las empresas de auditoría externa se encuentren comprendidos en los siguientes casos. Cuando desempeñen un cargo operativo o de directores en la empresa auditada, o lo hayan desempeñado en el periodo sujeto a revisión del profesional. Segundo, tenemos cuando tuvieran interés financiero directo o indirecto en la empresa auditada. Tercero, cuando tuvieran relación de parentesco con los propietarios o accionistas de la empresa auditada, poseedores individualmente o en conjunto de un porcentaje que excede el 10% del patrimonio o el capital, o en su caso, de la empresa respectiva. Esta situación es aplicable cuando la relación de parentesco alcance hasta el 4º grado de consanguinidad o hasta el 2º grado de afinidad. Cuarto, tenemos cuando fueran dependientes del SIN o cuando hubieran participado en la elaboración de los estados financieros. Entonces, adicionalmente nos indica que estos dictámenes sobre los estados financieros se debe emitir de acuerdo a la norma de auditoría número 2, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. Y respecto a los ejemplares, nos dice, el ejemplar que corresponda al SIN deberá llevar la firma del auditor o contador público, acompañado de la solvencia profesional otorgada por el Colegio de Auditores de Bolivia. El dictamen de auditoría externa deberá ser firmado cumpliendo las formalidades establecidas en el artículo 4º del Decreto Supremo 26.226 del 21 de junio del 2001. Ese es el primer reglamento. En base a este reglamento, aquí tenemos esta matriz que se ha elaborado, pero es en base a una RND posterior. Esta RND que se ha emitido posteriormente
siempre van modificando, porque ya tenemos ahí clasificaciones de los contribuyentes. Fíjense en la matriz, como tipo de contribuyente para los pricos o gracos, y aparte tenemos para el resto de contribuyentes. Pueden ser sujetos exentos del IVA o no exentos, ¿sí? Entonces, acá tenemos los sujetos al IVA y los exentos del IVA. Para el resto de contribuyentes, de la misma forma tenemos esa división. Los sujetos del IVA, los exentos del IVA. Luego tenemos el límite de los montos, ¿sí? Aquí no tenemos límite directamente, porque son para ingresos mayores o iguales a 1.200.000, que sean pricos o gracos, ¿sí? Acá tenemos, para el resto de contribuyentes, aquellos que tengan ingresos menores a 1.200.000, mayores o iguales a 1.200.000. Para los exentos, menores a 1.200.000 y mayores o iguales a 1.200.000. Internamente tienen una clasificación para el resto de contribuyentes, donde hay una clasificación que es resto o neutro, ¿sí? Resto Newton. Y últimamente tenemos Newton y Newton específico, ¿verdad? O sea, es toda una clasificación que se va creando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Es importante hacer una lectura de la normativa vigente en el periodo que se va a fiscalizar para ver cuál de esas resoluciones es la que deben aplicar. Entonces acá para los pricos o gracos, para los que son sujetos del IVA, se tiene que generar el número de trámite de la declaración jurada del formulario 605. ¿Sí? Se debe presentar la declaración jurada en formulario 605 en plataforma al contribuyente, ¿sí? Deberán presentar todos los estados financieros, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo, nota a los estados financieros, todos, ¿sí? ¿Sí? Luego tenemos el dictamen de auditoría externa, la información tributaria complementaria, el dictamen sobre las ITCs. Todo eso se presenta en plataforma de atención al contribuyente. O sea, no es muy clara la matriz porque está con letra pequeña. No deben notar muy bien. Y más que todo es por el problema del internet. Bueno, vamos a quedar en esa parte. Entonces, esas matrices van a elaborar ustedes, dependiendo, principalmente en base a la última resolución normativa de directorio, ¿sí? Y las últimas modificaciones que se hayan dado del 2018 al 2021. Las anteriores también son importantes porque dependiendo, ¿no?, qué gestión van a auditar, entonces hay que revisar qué resolución estaba vigente en ese momento y cuáles eran las obligaciones establecidas para ese periodo. ¿Alguna duda, jóvenes? No se mueva nadie, voy a tomar lista. Esta es la lista al Meet. Los que entran, el otro control que hago es el de participación. Tributaria 2, grupo 21. 221. Ya, ¿se pueden retirar, jóvenes?
Hasta luego, Licen. Hasta luego.